sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Bienvenidos a este segundo episodio de Ecos del Verbo. Este episodio quiere invitarte a reflexionar, a hacer una pausa en medio del ruido y a abrir el corazón para escuchar la voz de Dios. Porque cuando aprendemos a reconocer su voz, algo dentro de nosotros empieza a alinearse con un propósito mucho más grande. Así que donde sea que estés, tómate este momento. Esto es Ecos del Verbo. Hoy abordaremos una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta que todos los creyentes en algún momento de nuestras vidas nos las hemos hecho. ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo tomar decisiones correctas? ¿Dios tiene un plan específico para mi vida? ¿Y qué pasa cuando no entiendo lo que Dios está haciendo? Son preguntas reales, profundas que nacen en el corazón de hombres y mujeres que aman a Dios y desean agradarles. Hoy día no estaré solo, sino que estaré con el tercer integrante de nuestro podcast, que es nuestro hermano Carlos Rosales. ¿Cómo está mi hermano Carlos? Hola, Marcelo. Bendecido, agradecido de parte del Señor de poder estar aquí con ustedes, viendo estos temas que son importantes, contingentes y súper necesarios que podamos discutirlos y conversarlos. Sí. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué significa realmente? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque el concepto de la voluntad de Dios ha sido muchas veces mal entendido dentro del mundo cristiano. Algunos piensan que la voluntad de Dios es un plan secreto que hay que descubrir. Por otro lado, hay otros quienes creen que es una especie de destino oculto. Y otros lo ven como algo más misterioso que solo algunos pueden conocer. Pero cuando nosotros tomamos la Biblia y la leemos, podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios no es un misterio inaccesible. De hecho, Pablo, en su carta a los Romanos, ahí en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos declara algo muy importante. Nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay una enseñanza teológica muy profunda. Pablo no dice que la voluntad de Dios es imposible de conocer, sino que dice que puede ser comprobada. Pablo dice que puede ser entendida. Dice que puede ser vivida. Y además la describe con tres características fundamentales: buena, agradable y perfecta. Y eso lo cambia todo. Absolutamente la perspectiva cambia. La voluntad de Dios no es una carga pesada. La voluntad de Dios no es una amenaza, y menos un castigo, sino que es buena porque nace del carácter de Dios, es agradable porque conduce a la vida, y es perfecta porque está alineada con Cristo. Entonces, sí, siguiendo con esa línea, ¿podríamos decir que la voluntad de Dios no es algo a la cual nosotros debamos temer? Exactamente, precisamente. La voluntad de Dios no debe producir miedo en el creyente, sino todo lo contrario, debe producir confianza. Porque Dios es nuestro Padre. Y un padre no diseña un camino para destruir a sus hijos, sino para guiarlos. El problema es que muchas veces pensamos que la voluntad de Dios, la meditamos, que la voluntad de Dios es desde nuestras emociones y no desde la revelación bíblica. La Escritura nos enseña que la voluntad de Dios tiene varias dimensiones. Vamos a tratar de desmenuzar esto. Dale.
La primera dimensión de la voluntad de Dios es que existe una voluntad soberana de Dios. Existe también, como en el lugar número 2, existe una voluntad que es moral de Dios, y también existe la voluntad providencial de Dios. Y es más, existe la voluntad revelada de Dios. ¿A qué voy con esto? Si nos vamos al libro de Efesios, a la carta que escribió Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo nos dice que Dios nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Es decir, que Dios no oculta su voluntad, sino que la revela. Y la revela principalmente ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Bueno, eso es interesante, porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios está en las decisiones externas, como trabajo, familia, negocio o a veces algunos proyectos que se van generando. Claro, efectivamente. Y ahí está uno de los errores más comunes que se comete cuando se piensa si se está haciendo la voluntad de Dios o no. Porque pensamos que la voluntad de Dios es elegir entre dos caminos, A o B, puerta A o puerta B, como decía el animador de televisión. ¿Ah? ¿O qué tengo en la mano? No, ya me estoy saliendo del tema, no. O no sé, poniéndonos serio, este trabajo o aquel trabajo, esta ciudad o aquella ciudad, ¿hago este proyecto o no lo hago? Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que la voluntad de Dios es primero una transformación del corazón. Antes de las decisiones, mira, ojo con esto que es importante. Antes de las decisiones está la vida espiritual. Antes de las elecciones está primero la obediencia. Antes de el camino A o el camino B, sí o sí está Cristo. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, la Escritura nos declara en forma textual, claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso es una declaración directa, Marcelo. No es una simbología, no es una ambigüedad, no es una expresión para que la interpretemos, no. Es una declaración textual. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que el creyente viva en santidad. ¿Te das cuenta? Sí. Eso significa que la voluntad de Dios no comienza en lo que haces, sino que la voluntad de Dios comienza en lo que eres. Entonces la voluntad de Dios tiene más que ver con el carácter que con las mismas decisiones. Correcto. Tal cual, diste en el clavo. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro Dios. Mira, el salmista, en el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Notaste? Sí. Aquí vemos algo profundo. La voluntad de Dios no es solo obediencia externa. Es un deseo interno. Es un corazón transformado que quiere agradar a Dios. Y eso es lo que vemos plenamente en Cristo. ¿Y quién más, qué mejor ejemplo que el salmista? Todos conocemos las dificultades que tuvo el salmista en términos personales, en ciertas actuaciones. Pero en su corazón había esta tendencia, estaba esta tendencia. Por algo, el corazón era conforme al agrado del Señor, el corazón del salmista. Entremos en ese punto, porque es clave. Si queremos entender la voluntad de Dios, debemos mirar a Cristo. Total y absolutamente. Mira, Cristo es la revelación perfecta de la voluntad del Padre. No lo puedo definir de otra manera. Lo repito, Cristo es la revelación perfecta de la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan 4, por ahí por el versículo 34, dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esas son palabras que dijo Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y es una expresión muy, muy profunda. Jesús está diciendo que su vida se alimenta de hacer la voluntad del Señor.
de hacer la voluntad del Padre. Que su propósito es obedecer. Que su identidad está en cumplir el plan de Dios. Y estamos hablando de Jesús. ¿Te das cuenta? Luego, en el mismo Evangelio, si avanzamos un poquito por ahí, por el capítulo 5, verso 30, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, siendo Dios, se somete en obediencia y a la voluntad del que lo envió, su Padre, nuestro Padre. Y si seguimos avanzando en el mismo Evangelio, el Evangelio de Juan es precioso. Si seguimos avanzando en el mismo Evangelio, por ahí por el capítulo 6, en el verso 38, también nos declara, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí, Marcelo, vemos la cristología de la obediencia. Jesús vive sometido al Padre, Jesús camina en obediencia. Jesús cumple el propósito eterno de Dios. Y eso alcanza su punto máximo y más profundo en el huerto de Getsemaní. Sí, ese es un momento fuerte, triste, yo creo, donde salió a flote un poco la humanidad de Cristo. Sí, la verdad, es uno de los pasajes que tiene la mayor, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es uno de los pasajes que tiene la mayor carga emocional para el lector. Cuando tú lees estos pasajes donde está relatado la agonía del Señor en Getsemaní, es imposible no emocionarse. En el huerto de Getsemaní, vemos el momento más humano, pero a la vez el más divino en términos de obediencia. Y es más, en ese sentido, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42, dice que Jesús habla y expresa, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos el corazón de la voluntad de Dios. Ahí no hay ausencia de dolor. No hay o no es una ausencia de lucha de parte del Señor. No es una ausencia de sufrimiento o de temor. No es que el Señor no le tenga miedo al dolor. Lo que vemos reflejado en esa expresión es rendición, es confianza, es obediencia. Jesús siente el peso de la cruz. Jesús siente el dolor que viene. Jesús siente la agonía, pero se somete en obediencia al Padre y hace la voluntad de su Padre. Y eso nos enseña que hacer la voluntad de Dios no significa que todo va a ser fácil, Marcelo. Significa que todo estará en las manos de Dios. ¿Qué confianza nos demostró el Señor en ese momento? Única, confianza única. Entonces, hacer la voluntad de Dios implica una rendición completa. Me gustaría decirte que no, pero la verdad es que sí. Hacer la voluntad de Dios implica rendición absoluta a Dios, implica rendir nuestra voluntad, implica confiar en Dios. Es más, implica caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos todo. Y eso nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo discernimos la voluntad de Dios en nuestra vida diaria entonces? Porque una cosa es entender la teología y otra cosa es vivirla. Bueno, esa es la gran pregunta que muchos oyentes se están haciendo ahora mismo. ¿Cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Buena pregunta. Mira, la Biblia nos entrega principios muy claros. Primero, la voluntad de Dios nunca contradice su palabra.
En el Salmo 19 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina el camino, no las emociones. La palabra de Dios ilumina el camino, no las opiniones. La palabra de Dios ilumina el camino, no las circunstancias. ¿Me explico? Segundo, la voluntad de Dios se discierne en la oración. En Santiago 1, verso 5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dios guía al creyente que ora, no al que vive sin buscar su presencia. ¿Te das cuenta? Ahora, como tercera razón, la voluntad de Dios se confirma en la paz espiritual. En Colosenses 3, verso 15 nos dice: la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. La paz no es emocional, es espiritual. Es una seguridad interior que viene de parte de Dios. Y como cuarto lugar, podríamos decir que la voluntad de Dios se confirma en el consejo espiritual. Mira, en Proverbios 11 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa la comunidad de fe para guiar. Bueno, eso es muy práctico, porque muchas veces los creyentes buscan señales sobrenaturales, cuando la Biblia ya entrega principios muy claros. Claro, así es, efectivamente. Muchos esperan sueños, Marcelo. Otros esperan visiones. Otros señales extraordinarias. Otros están esperando que el Señor mismo les hable. Ah, no, es que yo no he recibido nada de parte del Señor. ¿Has escuchado esa expresión? Sí, se lo escucho. Pero Dios normalmente guía a través de medios ordinarios, de medios comunes. Dios nos guía a través de la palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos proporciona sabiduría, el Espíritu Santo nos proporciona providencia. Y eso nos lleva a otro punto importante de este tema que gracias al Señor estamos tocando el día de hoy. La voluntad de Dios se vive en lo cotidiano, Marcelo. No solo en los grandes momentos, en los grandes milagros, en las situaciones portentosas. No, la voluntad de Dios se vive en tu día a día, en lo cotidiano. ¿A qué quiere llegar con eso? ¿A qué se refiere con aquello? Mira, que la voluntad de Dios no es solo para decisiones grandes, sino que es para la vida diaria. A eso me refiero. Hay un profeta menor que se llamaba Miqueas. Y este profeta en su libro, en el capítulo 6, verso 8, nos dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es la voluntad de Dios. ¿Te lo repito? Sí. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es la voluntad de Dios en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en los negocios, en el servicio, en la iglesia. La voluntad de Dios no es solo un destino, es una forma de vivir. Vivir en la voluntad de Dios. Mira, vámonos al Evangelio de Mateo. A lo mejor te estoy perdiendo con tanta cita, pero es necesario que quien escuche este podcast entienda que lo que estamos hablando no es la interpretación del hermano Carlos Rosales o la interpretación de Marcelo Díaz, sino que es lo que está escrito en la palabra de Dios. La autoridad de este tema lo tiene la palabra de Dios. Entonces, por eso que me he tomado la libertad de citar, a lo mejor no es el estilo del podcast, pero por eso me he tomado la libertad de citar tanto la palabra de Dios, para que se entienda que la autoridad de lo que estamos conversando es de la palabra de Dios. En Mateo 7:21 Jesús, el Maestro, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Te das cuenta? Aquí vemos algo serio. La voluntad de Dios no es solo conocimiento, es obediencia, es vida práctica, es coherencia espiritual. Sí, eso nos lleva a un tema
que muchas veces es difícil entender. Y normalmente el cristiano, la persona común, cree que está en la voluntad de Dios cuando todo es éxito. Cuando hay éxito, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios incluye sufrimiento? ¡Wow! Ay, aquí se puso interesante la conversación. Mira, esa es una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. Porque todos quisiéramos que la voluntad de Dios siempre fuera cómoda. Todos quisiéramos que la voluntad de Dios se reflejara en situaciones exitosas. Y se me viene a la mente un personaje bíblico que yo sé que tú conoces y que mis hermanos que van a escuchar este podcast también lo conocen. Y este personaje es José, hijo de Israel, hijo de Jacob. Y él a muy temprana edad, a los 17 años, fue intentado asesinar por sus hermanos, luego cambiaron de decisión, fue vendido a un grupo de ismaelitas que pasaban por ahí y terminó sirviendo como esclavo para un alto oficial egipcio. Luego la esposa de este alto oficial egipcio le calumnia y José, por obediencia y por estar en la voluntad de Dios, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, termina en la cárcel, acusado injustamente. Ahí en esa cárcel es olvidado. Ahí en esa cárcel es prácticamente ignorado como persona. Era un esclavo que estaba preso. Pero aquí vemos una de las demostraciones de que la voluntad de Dios muchas veces no se alinea con lo que nosotros pensamos que es el éxito. Para quienes han leído esa historia que está en Génesis, sabrán que el propósito de Dios era mantener con vida a la familia del pacto. Los salvó del hambre y los llevó ¿a dónde? Los llevó a una tierra rica, a lo mejor de la tierra de Egipto, para que allí crecieran y dejaran de ser familia, pasaran a ser clan y luego se transformaran en un pueblo. Entonces, no siempre la voluntad de Dios es cómoda. Y si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, en Romanos, la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, esto es Romanos capítulo 8 por ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que ayudan a bien. Dios usa incluso el dolor, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las angustias. Dios las usa y le ayudan para bien. En Pedro, en la carta que escribe Pedro, dice, primero de Pedro 4:19 dice, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y aquí hay algo tan profundo, porque existe el sufrimiento dentro de la voluntad de Dios, Marcelo, no fuera de ella. Cuando sufrimos, no es porque Dios nos haya dado vuelta la espalda, porque su rostro haya dado vuelta su rostro sobre nosotros, sino que existe el sufrimiento dentro de la voluntad de Dios y no fuera de ella. Y eso lo vemos claramente en Cristo. La cruz fue la voluntad de Dios, pero también fue el camino para la redención. Así es. Eso cambia completamente la forma de ver las pruebas, las dificultades que vamos viviendo. Así es. Es difícil, Marcelo. Pero en la medida que logremos entender que Dios sigue en control, que Dios sigue guiando, que Dios sigue obrando y que su voluntad siempre tiene un propósito eterno. En Hebreos dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. La voluntad de Dios no busca destruirnos, sino que busca transformarnos, busca llevarnos a la imagen de Cristo. Así es. Mira, hermano Carlos, estamos llegando al final de este segundo capítulo. ¿Qué mensaje le podría dar a quienes nos están escuchando el día de hoy?
Mira, me gustaría decir algo en palabras muy sencillas, pero a la vez ser directo, porque muchos creyentes viven con una ansiedad espiritual pensando, ¿estaré en la voluntad de Dios? ¿Habré tomado una mala decisión? ¿Me habré equivocado? Pero la voluntad de Dios no es un laberinto. Mis hermanos, la voluntad de Dios es un camino, y ese camino es Cristo. Si una persona camina con Cristo, si busca a Dios, si ama su palabra, si vive en obediencia, si confía en el Señor, entonces está caminando en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es perfección humana. La voluntad de Dios es dependencia divina. No es control absoluto, sino que es confianza diaria en el Señor. No es saber todo el futuro, es caminar con Dios hoy, es caminar con Dios mañana, es caminar con Dios pasado mañana. Y al final, hacer la voluntad de Dios es algo sencillo en esencia. Hacer la voluntad de Dios es amar a Dios, obedecer su palabra, seguir a Cristo, confiar en su dirección y vivir cada día bajo su gracia. Amén. Así llegamos al final de este episodio, segundo episodio de Ecos del Verbo. Hoy día hemos reflexionado sobre cómo hacer la voluntad de Dios. Lo importante es que Él siempre encuentra la forma de poder guiarnos. Que lo escuchado el día de hoy no se quede solo en palabras, sino que pueda hacerse vida en cada decisión, en cada paso, incluso en lo más sencillo de tu día. Gracias por acompañarnos, por darte este tiempo, por buscar algo más profundo. Si este mensaje resonó contigo y fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Nos encontramos en el siguiente episodio de Ecos del Verbo. Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.